Amigos, seguimos con más. Son las 6:54 de la mañana, desde hora de Miami, desde donde transmitimos nuestro programa de todos los días. Bueno, ahí Perkins ajustando la cámara, estamos listos para comenzar. Perkins Rocha, él es abogado, profesor de Derecho Procesal, con quien vamos a hablar acerca del caso de Alex Saab. Decisiones tomadas recientes relacionadas con el caso Perkins afirman entonces que el Tribunal de Apelaciones de Cabo Verde toma la decisión de darle luz verde a la extradición de Saab hasta Estados Unidos. ¿Cuál es el paso siguiente para que logre darse esta extradición de Alex Saab a la nación norteamericana? Buenos días. Buenos días, Sergio. Bueno, en primer lugar, vemos que esto es un proceso que, aunque complejo, ha sido impulsado de una manera, digamos, importante, firme, contundente, desde el momento en que recordemos que esto ocurre o se inicia con la detención de Saab en Cabo Verde, cuando él iba en un vuelo hacia Irán y se detiene en Cabo Verde a un problema, simplemente un ajuste y para llenar combustible. Sí. Y en ese momento lo detienen las autoridades del país de Cabo Verde. Las autoridades. Eso significa que estamos hablando de un proceso que estaba planificado. Estos procesos son procesos, digamos, que se manejan bajo una normativa internacional muy estricta y muy rigurosa. Estamos hablando de que alguien que es extranjero en un país sea detenido por autoridades de ese país, a pesar de que en ese país no hayas cometido un delito, por solicitud de otro estado. Esto ocurre por dos circunstancias. Bien porque esos dos países tengan firmado un tratado, o bien porque haya una rogatoria individual de manera, digamos, urgente, que se plantee por razones de violaciones de derechos humanos o cualquier otra circunstancia. En este caso fue por un tratado que existe entre los dos países, el requiriente y el requerido, y que evidentemente hablan de una estrategia montada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y esto es también importante destacarlo, Sergio, porque es la justicia norteamericana que es absolutamente autónoma. Tú estás allá, la manejas muy bien, sabes que al margen de quién esté a la cabeza del Ejecutivo, las decisiones judiciales son autónomas y forman parte más bien de un asunto de Estado. Más allá de que sea Trump, Biden o quien sea el que ocupe la presidencia, las cosas judiciales avanzan con un ritmo distinto. Sí. La detención de Alex Saab obedece a un expediente que desde hace mucho tiempo había llegado a los Estados Unidos, que guarda relación con los hijastros de la señora Cilia Flores, que guarda relación con lavado de dinero en Colombia y que guarda relación con tráfico de influencias y lavado de activos en México. Estamos hablando de tres países que de alguna manera han estado involucrados en esto y que desembocan en Estados Unidos. Estamos hablando de un señor que salió mencionado múltiples veces en los papeles de Panamá, en aquellos actos, digamos, importantes de corrupción y de lavado. Entonces, a partir de ese momento ocurre la detención física de Alex Saab y empieza una cadena consecutiva de actos judiciales para nosotros los abogados muy interesantes, quizás para ustedes los ciudadanos comunes y corrientes o los comunicadores un poco latoso, pero digamos y a veces muy, muy oscuro. Desde el principio, revisando un poco lo que es Cabo Verde y revisando un poco lo que significó la decisión del Departamento de Justicia norteamericano, yo no tuve duda, como no tengo en este momento, aun cuando no ha culminado el proceso, es también importante decirlo, no tengo duda de que la extradición va a ocurrir. No lo tuve en su momento y no lo tengo en este momento. Y te explico por qué. A pesar de todas las acciones
que ha ejercido el equipo de defensa de Saab, que está encabezado por el juez, quien fue la juez Baltasar Garzón, que ha tenido mucho éxito en cada uno de sus casos, doctor Rocha. A pesar de eso, Sergio, a pesar de eso, más bien debiéramos decir que gracias a eso, las decisiones son cada vez más firmes, cada vez más consustanciadas. Déjame decirte que el asunto llega al Tribunal de Apelaciones para corregir errores denunciados por la defensa, pero que el Tribunal de Apelaciones los corrige y solidifica la decisión de mantener a Ale Saab detenido y empieza el proceso. Para entrar a responderte rápidamente tu primera inquietud, ¿qué viene ahora? Bueno, en este momento, si la defensa de Ale Saab no planteara, como ya lo anunció que lo va a hacer, y creo que ya formalmente lo hizo, ellos estaban preparados desde el momento en que se incorpora, yo no digo tanto Garzón, yo digo el escritorio de Garzón. Si tú indagas un poco por internet, te darás cuenta que Garzón es la cabeza de un importante grupo político y económico, básicamente económico, es la cabeza judicial de un importante grupo jurídico español que ha atendido importantes causas internacionales y no es la primera vez que asiste a alguien que de alguna forma se le vincula al régimen chavista o madurista. Estamos hablando de que haber incorporado a ese escritorio implicaba una decisión muy importante que de alguna forma también le permitió a la justicia caboverdiana reparar y remediar cosas que probablemente hubiesen significado retrotraer el asunto luego para corregirlas. A mí me parece fundamental la participación de Garzón. El Tribunal de Apelaciones corrige esos errores, entre otros, Sergio. Fíjate algo que es muy sencillo entender para cualquiera de tus oyentes. No se le había oído todavía a la defensa formalmente una audiencia exclusiva para oírle el planteamiento formal, lo que podría decirse en el proceso venezolano como la audiencia de imputación. O sea, él no había tenido, digamos, un margen importante para preparar su defensa y hacer una exposición. Eso ocurrió y a pesar de eso, el Tribunal de Apelaciones, que es la segunda instancia, resuelve mantener firme la detención y procesar la extradición. Pero en el medio ocurre algo, o pudiera ocurrir, y entiendo que ya lo están viabilizando, que es el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de Cabo Verde. Ese recurso extraordinario revisa otros asuntos, para decirlo en términos normales y que me entiendan los que me están oyendo, por favor, revisa asuntos de derecho. En cambio, los asuntos jurídicos que revisan las instancias que ya se han pronunciado, revisan asuntos de hecho. Es decir, para decirlo en términos sencillos, si realmente hice lo que se dice que se hizo. En cambio, la Corte Suprema va a revisar si con lo que ya hice, que se dijo que hice, se le aplica la norma que está diciendo el tribunal que se le debe aplicar. Es un asunto teórico y lo otro es un asunto práctico. ¿Para qué? Para viabilizar la extradición. En el tribunal, en la Corte Suprema de Justicia, se va a discutir si el derecho que se está aplicando para viabilizar la extradición es o no es el correcto. ¿Ok? Ya. Pero se anunció, pero no sabemos si se va a admitir o no se va a admitir. Disculpe que lo interrumpa, ¿qué pasa si decide que no es el correcto? Bueno, pudiera ocurrir dos cosas. Lo que uno pensara en primer lugar, bueno, anulan todo. No, no necesariamente anulan todo. Pudiera la Corte mandar a corregir, tal como ocurrió con el Tribunal de Apelaciones, que corrigió asuntos de hecho, pudiera ser que la Corte Suprema de Cabo Verde ordenara corregir un problema y luego, corregido ese problema, siguiera el trámite o simplemente anulara el trámite de extradición. Pero déjame decirte una cosa. Cosa que se ve poco probable, según lo que le entiendo, ¿no? Para mí es absolutamente poco probable, pero déjame decirte una cosa. Cabo Verde, a muchas personas, muchos latinos,
probablemente no sé, nunca nos enteramos de que existía Cabo Verde siquiera, o en las películas famosas se hablaba de Cabo Verde. Mira, Cabo Verde comenzó siendo una dependencia de Portugal, Correcto. que fue que lo descubrió, y luego que ocurrió su independencia, ellos se anexan al continente africano como Estado soberano. Pero Cabo Verde está considerado del continente de África el país más democrático. Claro, tú dirás, bueno, África siempre ha sido de alguna manera cuestionada por sus derechos humanos y por estados muy volubles. Bueno, pero en el ranking mundial de todos los países con mejor estado de derecho, Cabo Verde aparece en el número 20, 21, 22. Es decir, estamos hablando de un estado que, aunque pequeño, ha hecho grandes esfuerzos para mantenerse institucionalmente muy bien y vive del turismo y de la creencia del turista cuando está allá, de que se siente libre y protegido. Es decir, lo que está ocurriendo en Cabo Verde es muy importante para Cabo Verde porque está mandando un mensaje al mundo de cómo se respetan las instituciones allá. Le consulto, conversamos, amigas, amigos, con el abogado Perkins Rocha y además profesor de Derecho Procesal. Según entonces entendemos, la Corte Suprema de Cabo Verde es la que tendría la última palabra, es decir, definiría si ya se da como tal esta extradición, según lo que usted me informa, pues está En el decidiendo. supuesto, disculpa que te interrumpa, Sergio, Por en el favor. supuesto de que se materialice el recurso de la defensa en la Corte Suprema. Ellos lo Ok. anunciaron noticiosamente, no Claro, es que jurídicamente. de hecho nosotros tenemos más informaciones por lo que ha dicho la defensa. Es la que ha hablado sobre el caso Así de, es. de Saab. ¿Esto pudiera tardar cuánto tiempo, doctor? Bueno, es difícil precisar los tiempos, ¿no? Sobre todo cuando estamos en una situación este, que aunque es un país pequeño, todavía estamos en una situación pandémica, pero digamos, si yo me dejo llevar y guiar por cómo ha sido hasta ahora Ajá. el ritmo de los acontecimientos procesales, yo diría que en el supuesto de que se formalizara el recurso ante la Corte Suprema de Cabo Verde, esto no debería, desde el momento en que es admitido, no debería ser mayor de 3 meses. Yo diría que incluso antes podría resolverse Algunas, el asunto. algunas fuentes hablan de 15 días. ¿Es muy pronto, tal vez? No tendría, yo diría que entre 15 días y un máximo de 3 meses. Es decir, Ya. si lo rechazan inmediatamente, lo resuelven en 15 días. Si el asunto es complejo, lo van a pasar a un promedio entre 2 meses y 3 meses. Usted decía, comentaba que básicamente Saab está siendo investigado en Estados Unidos por tres casos fundamentales. El régimen de Maduro ha estado muy pendiente del caso de Saab, ha tratado de ayudar en todo esto para evitar esa extradición. ¿Qué puede en todo caso decir Saab si llega realmente a hablar? Por esta razón es que Estados Unidos está pidiéndolo. Pero le pregunto, ¿qué es lo que puede decir Saab que pudiera implicar a funcionarios de la administración de Nicolás Maduro? Sí, llama la atención que en las primeras declaraciones de Saab negó absolutamente su vínculo con el régimen de Maduro, pero Pero inmediatamente, ya va, pero el canciller Arriaza inmediatamente salió en su defensa, ¿no? oye, pero déjame decirte, una defensa que compromete, o sea, es decir, estamos hablando de alguien que evidentemente, además de otros, de una circunstancia de datos y de información importante que pueda tener sobre el régimen, a mí Ajá. siempre me llamó la atención ese comunicado, ese primer comunicado de la Cancillería Sí. venezolana, de Arreaza. Nunca antes había ocurrido en el pasado reciente algo así. O sea, si nos dejamos llevar por ese comunicado, después de Maduro, después de Arreaza,
la persona que más manda en todo el continente o que más nos representa en todo el continente africano es el señor Ale Saab. O sea, los términos de compromiso, más allá de lo diplomático que se establece en ese comunicado, llama la atención cómo lo hacen. O sea, ellos exigían la inmunidad diplomática de Ale Saab casi que como un funcionario directo venezolano después de que habían Claro. dicho que era un De hecho, simple aseguraban agente que era un comercial. ciudadano venezolano que estaba en funciones de buscar ayuda humanitaria. Eso es lo que argumentaba ese Los, comunicado, ¿no? los términos son mucho más enfáticos, hablan de una persona plenipotenciaria, hablan de unos términos diplomáticos, embajador extraordinario y plenipotenciario, representante permanente de la misión de Venezuela ante la Unión Africana. Eso fue lo que, por cierto, provocó que un tribunal un tribunal de una alianza económica La africana. Comunidad Económica de África, correcto. Exacto, algo así como el CELAC americano. Hay un tribunal dentro de esa comisión económica africana que se pronunció sobre los derechos humanos. Ya, Supuestamente no había ocurrido, por ya. ejemplo, la defensa integral de Al Saab él había hablado de algunas condiciones sanitarias que han perjudicado supuestamente su salud. Incluso se ha hablado de cáncer. La defensa ha hablado que tiene cáncer. Lo cierto es que hay un compromiso directo del régimen venezolano en las actuaciones de Saab. Eso me llamó mucho la atención, pero indagando un poco veo que también dentro de la trama de Saab están directamente involucrados los hijastros de Maduro y 3 hijos de Cilia Flores. Es decir, que aquí hay un problema, además de jurídico, hay un problema también, si cabe el término humano o de compromiso personal Sí, de Maduro con su familia. Acuérdate que Cilia Flores tiene a 2 sobrinos ya en una detenido. cárcel de Sí, Nueva York. Esto se le sumaría 3 hijos directamente. Estamos hablando de alguien que desde el 2011, tú recordarás, en algún video lo pueden conseguir de YouTube, cuando es la primera aparición pública de Ale Saab, estaba el señor Chávez y el señor Santos, presidente de Colombia a la sazón, y presidente de Venezuela, firmando el primer acuerdo entre Colombia y por Colombia, el representante era Ale Saab. Hay en ese momento, en el video de YouTube, un gesto del expresidente Santos hacia la ministra Holguín, se inclina hacia un lado y empiezan a hablar y a conversar. A la postre, la exministra Holguín o la ministra Holguín revela que en ese momento Santos le preguntó, ¿quién es ¿quién este? es? Y él le contestó, no sé, me lo pusieron de la Cancillería. ¿Quién era el canciller de Venezuela en ese momento? El señor Maduro. Yo estoy seguro que ni Chávez conocía a Ale Saab en ese momento. Todo parece indicar que es alguien de extrema confianza de Maduro, que fue capaz como canciller de meterlo, de involucrarlo directamente en los asuntos comerciales, aún sin la anuencia de Colombia. Luego vienen las relaciones con Piedad Córdoba, luego vienen una cantidad de cosas importantes, pero digamos, quien lo introduce a él de alguna forma en este entarimado es directamente Maduro cuando era canciller de Chávez. Y Bueno, y ahora además, vemos y por la relación o supuesta relación que habría con los familiares, ¿no? De Cilia Flores, la esposa de Maduro. con nada más y nada menos que con los hijos de Cilia Flores. Ahora, le pregunto, doctor Rocha, Perkins Rocha, con quien hablamos, abogado y profesor de Derecho Procesal, pudiera, o sea, digamos, es factible digamos que todo parece indicar que sea extraditado hasta Estados Unidos, pero pudieran hacer algo naciones como Irán, Turquía y Rusia, que tienen nexos importantes con la administración de Maduro para impedir esa extradición. Bueno, como tú lo acabas de decir, los nexos de esos países son importantes con Maduro, pero afortunadamente son actuaciones o son, digamos, expedientes y son imágenes muy deterioradas
en el sistema de justicia internacional. Si para algo vale lo que O durante sea, 20 debe haber años, mucha presión hacia Cabo Verde en estos momentos por parte de todas estas naciones. sí, debe haber mucha presión, pero ya Estados Unidos está ya con sus funcionarios y por eso es que es importante lo que te acabo de decir, lo que institucionalmente representa Cabo Verde dentro del universo africano, el país más fuerte o sólido institucionalmente en el continente africano y uno de los 20 más importantes del mundo a nivel de avance en derechos humanos. Se ha informado que un avión del Departamento de Justicia estadounidense estaría en Cabo Verde. ¿Usted tiene información al respecto? No, la de No. prensa que seguramente tú Bien. tienes, que manejas, y Ok. que hay funcionarios norteamericanos allá atendiendo directamente el asunto. Es decir, te repito, esto es una decisión de Estado. Esto no es una decisión ejecutiva de Estados Unidos. Es una decisión de algo que realmente es de las cosas más sólidas que tienen los Estados Unidos, que es su Departamento de Justicia. Para entender Estados Unidos, y tú lo comprendas mucho mejor que yo, porque vives allá y sabes más de eso, porque lo vives, la constelación de poderes que existe en Estados Unidos es una de sus fortalezas. Allá la prensa tiene un poder, allá los industriales tienen un poder, pero se respetan de alguna manera las instituciones. Esto es una decisión del Estado norteamericano en cabeza del Departamento de Justicia. Y esto es una decisión absolutamente autónoma que puede seguir su curso sin que nadie intervenga, sino solamente los jueces que están involucrados. Toda vez que, bueno, me gustaría hablar con ustedes en ese momento, pero toda vez que Saab ya sea extraditado a Estados Unidos, serán las cortes de Miami y de Florida las que se encarguen de seguir este caso. Así Eh, es, así es. Una de las cosas importantes que hay que destacar es que si él se quedara en otro país, por ejemplo Cabo Verde o otro país, por ejemplo, europeo, y lo juzgara, sí, a diferencia de Estados Unidos, en esos otros países normalmente hay penas de cárcel máxima. En sí. Venezuela 25 años, en Cabo Verde 20, así fluctúa, pues, en algunos 30. En Estados Unidos, como tú bien sabes, se acumulan esas penas. Una persona pudiera estar siendo condenada por 170 años porque le van sumando los delitos. Son 8 delitos ligados a la actividad del lavado de dinero, del concurso para delinquir, de una cantidad de delitos previstos en la Convención de Palermo que se aplican perfectamente en Estados Unidos, 8 delitos que suman por encima de una cadena perpetua, de lo que podríamos decir una cadena perpetua en Estados Unidos. Eso Ujú. significa que según el proceso norteamericano, pudiera llegar a Alex Saab a tener un acuerdo con la fiscalía en la medida en que vaya colaborando, esos años se le van De bajar, reduciendo, se le van siempre y cuando hable. reduciendo, siempre y cuando hable, ¿ok? Y van además habiendo de alguna Es lo que se forma, busca, definitivamente, en todo caso, así ¿no? es, claro, Sí. lo que se busca es saber qué está detrás de eso, porque lo que está Por en eso es que juego, están tratando por eso es que se ha impedido mucho que se dé esa extradición. Y así ahí es, toda esta cuestión de la cual estamos hablando, ¿no? así es, lo que está en juego es descubrir un entarimado que es Exacto. absolutamente internacional, ni siquiera venezolano, internacional, que está de alguna manera involucrado el Foro de Sao Paulo y está involucrado un universo oscuro que detrás de todo lo que ha ocurrido en América, desestabilizando gobiernos legítimos, está amparado por un recurso económico. Y Alex Saab forma parte, es una tuerca de esa gran maquinaria. Así es. Bueno, doctor Perkins, gracias. Gracias por aclararnos todos estos puntos. Sé que para algunos no es sencillo, incluyéndome, pero lo podemos comprender y entender también que estos lapsos pues pueden ser largos para algunos, pero desde el punto de vista jurídico, pues parece que son los correctos y los que hay que esperar justamente en casos como este, donde, como usted bien dice, hay un entramado internacional que es lo que está tratando de determinarse. Un fuerte Sergio, abrazo, doctor. permíteme una última palabra, Sergio. Adelante, adelante. Esto es un triunfo de la sociedad civil
que mediante su denuncia y mediante medios de comunicación y periodistas como tú, le hacen el seguimiento a estas cosas. Esto crea un clima, esto crea un clima importante. Debo destacar, entre otros, el trabajo que hizo Armando Info,